Hola, bienvenidos al canal de Retórico y Cínica. Ella es cínica, yo soy retórico, si no nos conocen. En este canal van a encontrar cosas de idiomas, arte y cultura popular mexicana. En esta ocasión les tenemos algo especial, como pueden ver aquí atrás. Grandote. Y si quieren ver cómo se hizo, cómo es de que lo diseñó Retórico y todo eso, pues quédense para que vean. Muy bien, lo primero que tienen que saber es que vamos a ocupar un montón de cilindritos de cartón que quedan después de utilizar el papel higiénico. Básicamente las piernas y los brazos van a ser un montón de estos apilados y pegados con cinta masking para hacer el cuerpo de Jack. Pero para los brazos vamos a hacer un codo, entonces a uno de los cilindritos le vamos a recortar un semicírculo para que el otro cilindrito ensamble y podamos pegarlo con cinta masking tape. Para el hombro básicamente va a ser lo mismo que hicimos con el codo, vamos a recortar unos semicírculos y le vamos a ensamblar el otro cartoncito. Como esta pieza es muy grande, pues no lo vamos a hacer de una sola pieza, la vamos a hacer en varias, vamos a empapelar por separado y las vamos a pegar ya después de pintadas, entonces por eso ahorita lo que estamos haciendo es buscar cómo ensamble. La cintura son 3 conitos, si se fijan los pegué con cinta y es para que ahí ensamblen las piernas. Entonces vaya a ser también la parte del torso y en el torso voy a usar los mismos 3 conitos, pero el de en medio lo tengo que dejar más salido para que ensamble en los 3 conitos de las piernas. Casi como si fuera rompecabezas. Como el cuerpo de Jack es en forma de triángulo, lo que voy a hacer es ensamblar con unas rayitas los conitos para que hagan una especie de diagonal hacia un lado y hacia el otro. Con otros cilindritos lo que voy a hacer es pegarlos para que no se abran. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dejar unos abiertos para donde van a entrar los hombros de los brazos. Ya que tengamos esa estructura hecha, básicamente lo que vamos a hacer es ahora la parte del cuello, entonces le vamos a poner otro conito en la parte de arriba donde va a ensamblar el cuello. Y al final lo que vamos a tener que hacer es pegar todo, ¿no? Rellenarlo todo. Entonces con otros cilindritos lo que voy a hacer es partirlos a la mitad para abrirlos y esos son los que me van a ayudar a cubrir el cuerpo completo. Básicamente ahí ya está el cuerpo de Jack, pero voy a hacerlo de los 3 conitos y el del cuello. Si se fijan, eso es lo que va a hacer que a la hora de que yo haga la cabeza pueda poner la cabeza por separado, ensamblándola en esa parte del cuello. Y los otros conitos, los otros cilindritos me van a servir para que ahí ensamblen los brazos. Vean cómo está la estructura. Para los pies lo voy a hacer la estructura de alambre, le voy a poner una suela de un pedacito de cartón y con papel le voy a dar la forma. Entonces voy a hacer el papel así como arrugado para darle la forma del pie y todo lo voy a pegar con cinta masking. Al final le voy a poner un cilindrito de cartón para que sea el que entre en las piernas, todo como ensamblado. ¿Se han fijado? Para los detalles del cuerpo lo que voy a hacer es marcarle las solapas del traje que tiene para poder saber dónde pintar correctamente. Entonces lo voy a hacer con otros pedazos de cartón. Y también para hacerlo del moño pues vamos a usar el mismo pedazo de cartón, pero este es un cartón diferente, es como de caja.
que es un poquito más grueso y te puede ayudar a que se resalten más los detalles. Todo es muy visual, pueden ver realmente cómo estoy haciendo el moño, y la parte del gatito que va en el moño pues la hago arrugando una bolita de papel y con otros 2 pedacitos de papel le voy a hacer las orejas, y todo lo vamos a pegar con la misma cinta masking tape. Como su traje es un estilo smoking, entonces va a tener un estilo cola de pingüino, que así les dicen en algunas partes a los trajes. Entonces la vamos a hacer en otro pedazo de cartón. Se fijan, primero lo dibujamos, luego lo vamos a recortar y se lo vamos a pegar a la parte del cuerpo con cinta masking. Para las manos vamos a necesitar una bolita de papel, y a la bolita de papel le vamos a agregar los dedos. Los dedos van a ser con alambre, y el alambre lo vamos a rodear, lo vamos a usar con papel. Entonces lo vamos a pegar, y después de que hicimos lo del rollo de papel vamos a poder acomodar los dedos de la forma que nosotros queramos antes de pegarlos a la bolita de papel. Para la cabeza optamos por hacerla con un globo, ya que si lo hacemos de puro periódico sentíamos que iba a estar muy pesada. Entonces el globo, como al final va a quedar hueco, creemos que va a quedar más liviano y no le va a pesar tanto la cabeza al cuerpo. Para terminar las manos, lo que vamos a hacer es con un pedacito, un cilindrito, lo recortamos y le vamos a hacer la especie de muñeca, y esa muñeca es la que va a ensamblar dentro del brazo. Entonces le tenemos que hacer con unos rollos de papel para que cuando ensamble se quede y no se vaya a estar moviendo. Fíjense muy bien. Ya que nuestro globo secó y le vamos a hacer, ya le dibujamos la cara, lo vamos a recortar con mucho cuidado porque si no se les puede sumir, y queremos hacer que los ojos se vean sus cuencas, ¿no? Para que no queden planos. Entonces con la cinta masking le vamos a hacer la forma para que queden sumidos. Con un pedacito de cartón le vamos a hacer la nariz para que resalte, y con otros pedacitos de papel le vamos a resaltar entre la ceja, lo que viene siendo alrededor del ojo, para que le dé más profundidad a la misma cuenca del ojo. Y también la boca, lo que vamos a hacer es con pedacitos de cartón le vamos a resaltar las partes como que vendrían siendo cosidas de su boca. Para terminar, lo único que vamos a hacer es el cuello para pegarlo a la cabeza y que este ensamble en la parte del cuerpo, y después el papel maché para que todo quede rígido. Ok, vamos a comenzar con toda la parte blanca, que son como los huesos y la camisa de Jack. Las manitas también y la cabeza, todo eso blanco blanco. Ahora sí, lo negro, que es pues casi todo, todas las piernas, todo su traje, todo su torso, sus brazos, y también vamos a pintar de negro adentro de los ojos y un poquito la nariz y pues la boca. Básicamente son los únicos 2 colores que vamos a utilizar esta vez.
Ahora sí, en las articulaciones de las manitas vamos a ponerle unas rayitas negras nada más para resaltarlas un poquito más. Y también en donde van pegados los dedos hacia la mano. Ok, y ahora lo más complicado, bueno, no complicado, lo más tedioso de toda la pintura, todas las rayitas del traje. No están muy delgaditas, pero sí hay que estarle dando pacientemente porque pues las piernas son largas, el traje, su torso es largo, entonces paciencia, paciencia para que se vayan derechos. Ok, y ahora para pegarlo vamos a utilizar silicón caliente. Primero pegamos las manos a los brazos y los brazos al torso, porque es lo único que vamos a pegar. Todo lo demás va a quedar así como ensamblable para que sea mucho más fácil de guardar cada año y lo podamos seguir reutilizando. Y ahora para proteger la pintura vamos a utilizar laca transparente en aerosol porque pues es mucho más fácil que estarle untando ahí nuestro sellador que utilizamos regularmente. Y ya por último nada más lo vamos a ensamblar para ver cómo quedó ya como producto final. ¿Qué les pareció? ¿Se les hizo complicado el proceso o tienen duditas o algo? Pues déjenos sus comentarios ahí y si se animan a hacerlo, mándenos sus fotos o su video así de qué tan grandote lo hicieron ustedes. Este mide como un poquito más de 2 metros. Entonces... Sí, nos quedó muy alto, pero es el chiste porque ya se supone que es muy alto. Y también no olviden reciclar. Si se fijan, lo hicimos todo con material reciclado, excepto el globo, pero todo lo demás es material reciclado. Si les gustó, danos un like, suscríbete porque vamos a tener, todo el año tenemos videos como estos. Ahorita la temporada la que más le gusta a Cínica. Nos falta todavía un video de ahí de la segunda parte del Tona, que todavía lo estamos ahí trabajando, por eso no ha salido, pero suscríbanse para que no se lo pierdan. Nos vemos